con nosotros está por ahora Francisco Martorell y Rodrigo Checopar. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, feliz de estar acá. Ya, sí, está ahí con... No, muy feliz de estar acá, entusiasmado. Levanta la cara a la pantalla del teléfono. Y además feliz de estar sentado. Me imagino que Checopar debe estar todos estos días haciendo puerta a puerta. Bueno, ahora estábamos en Ñuble, de hecho con... ¿Se puede hacer campaña? ¿Sí puedo todavía? ¿Me queda un día? Hasta con Beatriz, hasta las 12 de la con noche. Natalia Castillo. Muy buena recepción, mucho entusiasmo. Es muy entretenido hacer la campaña, además con la candidata presidencial, porque la gente como que te recibe el volante y no está muy seguro, como si fuera de cualquier persona, y la vea, le dice hola. Y hay un entusiasmo, la foto, y sí. El selfie, ¿puedo sacarme selfie? Sí, la selfie. A mí el fenómeno selfie. A mí lo que me entusiasma es esa creencia en la sinceridad de la calle que tienen algunos, ¿no? ¿Cómo? Porque la calle es bien poco sincera. En general eso lo vamos a ver si es que sale un resultado distinto al que dicen las encuestas, porque no, pero más allá de la encuesta, cuando un político sale, ¿quién le va a gritar algo, le va a hacer algo? Bueno, perdona, salvo lo de Fulvio Rossi. Bueno, que es lo que vamos a conversar. Vamos a conversar ese tema. Pero en general, si tú ves a un Eduardo Artés caminando por la feria, te dan hasta ganas de salir y conversar con él. Yo creo que a la gente le gusta saludarlo, sacarse selfie. Sí, ese microclima incluso los va entusiasmando. Sí, hay un porcentaje de gente que reacciona ante, entre comillas, la celebridad. Si esa celebridad es política, si esa celebridad es futbolística, si esa celebridad es artística, llama a interés y te pide la selfie igual. Exacto. Ahora, lo que no significa que voten por ti. No, para nada, por eso. Pero yo creo que... Y también está el candidato que genera anticuerpos. Sí, claro. No sé si vieron el video en Concepción, parece que fue a Sebastián Piñera que le volvieron a tirar moneda. Yo completamente en contra de ese tipo de agresiones. Pero también genera eso. O sea, hay uno de la fama o que aparece todo el día en la tele, que te quiere sacar la foto. Y el otro que te dan ganas de gritarle algo a veces. Ya me encantaría que viniera Jorge Ramírez, llegara luego, porque tengo ganas de preguntarle qué pasó con el cierre de campaña que se iba a hacer en la Florida. Si era un cierre de campaña grande el que tenía. ¿De las primarias? ¿O de nuevo pasó lo mismo? Pero si en las primarias pasó esto. No, en las primarias. Ahora en Concepción. En Concepción pasó y duró cerca de 20 minutos. Parece que muy poca gente. Y además a la misma hora tenía Alejandro Guillé ahí en Concepción con más de 1.500 personas. Entonces, ¿sí? Sí, pero yo creo que eso también tiene que ver con la capacidad de movilización que siempre ha tenido la derecha. A la derecha le cuesta más movilizarse, ir a este tipo de cosas. De hecho, recordemos el cierre de campaña o los lanzamientos de Piñera son muy con invitación, muy acotados, con una puesta en escena muy elegante, digamos. Va a ser ahora el cierre de Piñera, según nos están informando, a las 19 horas en el Parque Renato Poblete en Quinta Normal. Exacto. Eso en el día de hoy. Ahí, como es tradicional, los cierres de campaña tratan de ser lo más multitudinarios posible, lo que se vea la mayor cantidad de gente y por lo tanto ayer lo hizo Carolina Goich, ahora es Sebastián Piñera y los demás van a terminar todos hoy día, así que va a ser bien interesante eso. Ya no queda nada, 3 días, ¿no? Es la última señal, ¿no? Que sale como imagen potente, y efectivamente estamos en una semana que ha sido bastante extraña en ese sentido, es decir, con candidatos he visto, por ejemplo, a Alejandro Guillén una nueva faceta en esta semana, ¿no? Muy dicharachero, muy confiado, es otro Guillén de las semanas anteriores. Muy confiado, dices tú. Muy confiado, sí, muy confiado en la forma de hablar, como que gracioso, chistoso, enfrentando a Piñera más agresivamente. Lo he visto como en una recta final distinta, digamos. Yo creo que ha agarrado harto vuelo la campaña en estas últimas dos semanas. O sea, se ha notado cómo subió un poco la temperatura de las campañas. Pero yo diría que están todos un poco como expectantes a lo que va a salir. O sea, a mí me toca conversar con gente de distintos sectores y nadie tiene mucha claridad de qué es lo que viene. Aquí llegó Jorge Ramírez.
Llegó Jorge, le tuiteé. Sí, claro, le tuiteé para molestarlo. No sé si cuando uno escucha al experto que entrevistaste antes, no alcancé a tomar el nombre. Al Cristian Valdivieso. A Cristian Valdivieso. De Criterio Research. Mucho yo creo. ¿Quién era Criterio Research? Como con una... La encuesta favorita de Sí, pero yo nunca sabía dónde... Checopar tiene un fetiche con Criterio Research. Yo no publicaba esa cuenta, me parecía bien particular, pero a mí me contaron que no es malo, ellos hacen panel, creo, ¿no? Sí, hacen panel. Panel web, sí. Panel web, sí. Para seguir dando información sobre los cierres, hoy día el cierre de Alejandro Guillé en el Parque Almagro a las 6 de la tarde, el cierre de Beatriz en la Plaza Tribunales de Concepción. De Concepción, sí, ahora partía para allá. Ciudad de Beatriz. Bueno, donde estudió, porque ella es de Viña del Mar, sí, ¿no? es verdad, es de Viña, pero estudió mucho tiempo en la Universidad de Concepción. Gloriosa. ¿Tú vas a ir o te quedas acá? No, yo me quedo acá. Yo voy hoy día al Parque Renato Poblete. No, y eso ya dijimos que el Parque Renato Poblete era el cierre. Que tiene un simbolismo bien... Si se suspendía como el acto que había sido en la Florida en las primarias o si... No, de partida quería... Porque Checopar no da puntada sin hilo y se desaparece del panel durante 3 minutos y ya hubo 2 descalificaciones a mi candidato. Ahí está bien. Estaba escuchando. Está bien. Lo primero que Rodrigo decía, hay candidatos que generan cierta animadversión. Bueno, curiosa la animadversión que genera Sebastián Piñera cuando va a salir primero el domingo, probablemente saque más de 20 puntos Alejandro Guillé y probablemente más que triplique la votación de tu candidata. Pero bueno. Pero sí tenés que reconocer que eso es un hecho de la causa. Es que en general los líderes políticos generan disposiciones bien polarizantes en la sociedad. Estoy planteando algo que yo creo que es un hecho objetivo. Yo no creo que a Michelle Bachelet, por más que tenga que... No, le han tirado escupo. A Michelle Bachelet la escupieron. Sí, claro. Y acuérdate del reciente Te Deum evangélico, que digamos que también la insultaron a la salida. Ahora, yo condeno todo tipo de agresión y quizás con eso enganchamos con lo de Fulvio Rossi, pero... a mí me parece de una mezquindad tremenda lo que vimos ayer por parte de ciertos actores políticos. Yo reconozco que la gran mayoría de todos los actores políticos condenaron este lamentable hecho. Lo cierto es que en política hay adversarios, pero no hay enemigos. O sea, aquí mismo con Rodrigo nos atacamos, pero siempre nos vamos caminando al metro, tenemos una buena relación y ojalá entre todas las personas que participan de manera directa o indirecta de la actividad política se logre generar ese vínculo de amistad cívica. Digamos que es un capital sustantivo de cualquier democracia y cuando vemos este tipo de episodio realmente es súper alarmante porque la violencia se instala a todos los niveles, se instala a nivel de la discusión en las redes sociales, se instala a nivel de los intercambios virulentos entre los candidatos y también eso de algún modo irradia una energía negativa que se instala con fuerza dentro de los ciudadanos. Ojalá que el domingo veamos, esta última semana hemos visto episodios bien lamentables, yo creo que ojalá toda esa mala vibra, toda esa mala energía se revierta el día domingo cuando la gente finalmente tiene que ir a votar y se va a enfrentar con un lápiz, un papel y su conciencia a tomar la mejor decisión posible dentro de su esquema de pensamiento. Ahora no sé si el comentario de Jorge a dónde apunta. A lo de Fulvio Rossi, a las declaraciones de Fulvio Rossi, por cierto, respecto a Piñera, a lo de Piñera. Es que es un cúmulo. Yo creo que la invitación. Yo creo que es un cúmulo. Y viceversa, diría. No, yo creo que es un cúmulo, porque en el fondo. Yo creo que, mira, ¿sabes qué? Yo siempre me gusta tomar las cosas con cierta calma, porque tendemos en Chile a decir. Está quedando la escoba. Mientras más crece, además, Pancho más se parece a Buda. Entonces, estoy tratando de parar la pelota. El zen que tienes dentro te propone la calma. Exacto, calma con esto. Es decir, analicemos, investiguemos, veamos lo que pasó. Sí. Todavía hay muchas nebulosas respecto al ataque. Yo soy muy enemigo, para serte franco, Jorge, muy enemigo de la reacción instantánea sin datos. Exacto. Porque tú reaccionas de urgencia. Y reaccionas por el shock, lo que no significa que tú dudes de las cosas, lo que significa es que tú necesitas tener por lo menos un mínimo de información relativamente sólida. Pero estamos pensando siquiera en la posibilidad de que esto no sea consecuencia de una agresión. Puede ser peor incluso. Claro, pero es muy necesario la investigación. Pero por lo mismo, por las actitudes de Hugo Gutiérrez, que yo creo que son de una pequeñez tremenda. O sea, hemos visto que Hugo Gutiérrez ha tenido una conducta... Está justo el senador Rossi dando sus declaraciones de la... Hugo Gutiérrez, para volver a lo que estábamos conversando, ha tenido precisamente lo que yo comentaba. Él entiende a sus adversarios políticos como enemigos y no tiene
no tiene consideración alguna respecto de los medios para o los recursos para alcanzar un objetivo político. Digamos, emplea la justicia como fórmula de ataque electoral, y ayer, frente a una reacción, o sea, frente a lo que al lamentable episodio que le tocó vivir al senador Rossi, él plantea la idea de que no descarta la idea de un autoatentado. O sea, yo creo que eso es lo más mezquino, lo más pequeño, en lugar de, por último, que diga, bueno, que se investigue, pero que condene el hecho. Escuchemos un poco a Fulvio Rossi. Que durmiera, pernoctar ahí. Ayer también justamente a él lo hospitalizaron por un problema derivado de su condición de salud. Y bueno, el resto del relato en relación al ataque se lo entregué a la Policía de Investigaciones, pero como digo, y así lo establece el parte médico, son un par de heridas cortopunzantes abdominales. ¿Son profundas? Lo que me dijeron, 7 milímetros, no fueron penetrantes, afortunadamente. Yo rechacé el ataque en su minuto, y un TEC cerrado que requirió evaluación. Me hicieron un escáner recién, salió bien, así que estoy muy contento desde ese punto de vista. Y muy agradecido, yo quiero señalar, muy agradecido del apoyo transversal de todos los sectores políticos, de todos los candidatos a la presidencia. Eso está parte de lo que está saliendo en estos momentos en vivo desde Iquique, donde Fulvio Rossi, el senador, ha dejado la clínica y está contando un poco lo que pasó. Al principio se dijeron montones de cosas que resultaron no ser ciertas, por ejemplo. De repente se dijo que esto había sido una manifestación al principio, se dijo que había venido alguien por detrás y que habían tenido... Y después se ha empezado a señalar de que esto aparentemente estaba solo Fulvio Rossi, no había más gente, y por lo tanto y no había cámara, según lo que se sabe, y por lo tanto no en unas manifestaciones generalmente hay gente, o cuando están los candidatos pasando, gente tomando, graban, hacen todas una serie de cosas, y por lo tanto se tuvo en un momento dado al principio la sensación de que iba a ser como en otras ocasiones que se han registrado los atentados, donde tú puedes encontrar a alguien que registró el momento. Bueno, aparentemente eso todavía no se ha podido dilucidar por parte de la Fiscalía del Ministerio Público en Iquique, y está en proceso. Recién hoy dijo el fiscal que iba a terminar de revisar todas las cámaras y que iba a ver las cámaras aledañas para ver las entradas y salidas a la bodega. A mí lo que me llama la atención es que en este tipo de procesos cómo falla toda la institucionalidad, entre comillas, de seguridad que tenemos. Porque supuestamente el senador Rossi fue amenazado de muerte, o por lo menos amenazado, a través de un escrito como 48 horas antes. Entonces no entiendo que un senador de la República en plena campaña electoral vaya solo a un lugar, y dónde estaba la protección y la seguridad. Es voluntaria. Cada candidato, de hecho Beatriz Sánchez, después de un episodio de violencia que no recuerdo muy bien de hacia qué candidato fue en el marco de las primarias, Cast, exacto. Se le ofreció a todos los candidatos, que son personas políticamente expuestas, se les denomina, sí. Se le ofreció, digamos, resguardo, protección policial. Y me acuerdo, la frase de Beatriz Sánchez dijo: yo no acepté, porque en la medida que los políticos empezamos a aceptar seguridad especiales, guardias, de algún modo estamos validando o estamos dando por descontado el hecho de que se pueden dar este tipo de fenómenos. Y es una cuestión que es bien excepcional de la política chilena. O sea, cuando uno va a Argentina, en México, los políticos están rodeados de escoltas, de guardias, y gracias a Dios, creo yo, en Chile los políticos pueden caminar de manera libre, digamos, y pueden subirse al metro y pueden salir a la calle. Y me parecería súper grave que ya diéramos por default, por una como condición necesaria del ejercicio de la actividad política, el resguardo. Entonces, estoy de acuerdo contigo, Jorge. Lo que yo creo que cada cual evalúa la seriedad de las amenazas y puede tomar una decisión al respecto. Eso ha sido así en un montón de circunstancias. El punto es que en el caso del ataque a Fulvio Rossi, a diferencia de los ataques que hubo anteriores, que también han habido, los escupitajos a Michelle Bachelet la vez anterior, los bullings a José Antonio Cast, que había...
La dificultad que tiene y que va a tener que dilucidarlo la Fiscalía es que esto aparentemente ocurre en un lugar cerrado y en un lugar aislado y donde solamente está Fulvio Rossi, por lo tanto no hay cámara. La ventaja de los otros casos es que fue muy impactante, entre otras cosas, porque tú lo pudiste ver, cómo se agredían a las personas. Sobre todo en el caso de Felipe Cast, que sufrió una agresión ahí en... Exacto, Felipe Cast y José Antonio también. Yo creo que, en el fondo, el matonaje y la violencia están presentes en la política. O sea, uno no puede cerrar el ojo. Es cosa de salir a la calle y Rodrigo, que está desempeñando una función más de activista por estos días, o de proselitismo, como se le denomina. Por ejemplo, uno va y ve las palomas, la nunca bien ponderada paloma. La mitad de las palomas están destruidas y les cortan la cara a los candidatos. Jorge, eso es expresión de violencia y matonaje. Pero Jorge, convengamos una cosa. En el punto que tú acabas de decir, y eso te lo digo yo porque soy más viejo que tú, yo recuerdo desde la primera elección denuncias en la época del sistema binominal, entre compañeros de la misma lista por la destrucción de las palomas. Bueno, o sea, ese no es fenómeno nuevo. Esto es un fenómeno más bien reciente, el que alguien pueda tener un atentado directo, personal, a su integridad. Las palomas se las había dicho que sea nuevo. Por eso te digo, estoy señalando que en el fondo disputando desde dentro de las mismas coaliciones durante ese esto es como un cáncer, digamos, que va haciendo metástasis, se va agrandando, se va agrandando, y no hay que naturalizarlo. O sea, no, si no hay que naturalizarlo, pero también estamos hablando de un hecho que está investigándose. Si el senador Rossi va al lugar, no es que lo estaban esperando al lugar, es alertado de que algo estaba pasando en una bodega. Por lo tanto, no hay un atentado contra el senador Rossi, sino que ellos no esperaban al senador Rossi en ese lugar, por lo que se ha trascendido. ¿Cómo no va a ser un atentado? No, espérate. Que el senador Rossi podría no haber... El senador Rossi no podría... Que vaya a su comando y reciba una puñalada. El senador Rossi podría no haber llegado. Era una bodega donde tenía material de campaña y es alertado supuestamente a través de un WhatsApp de que estaban destruyendo y robando material, y él acude al lugar solo. Y obviamente que el que estaba ahí, que puede ser un delincuente, puede ser alguien que estaba robando, o puede tener una conspiración política, sin duda, etcétera, no necesariamente estaba esperando al senador Rossi, porque lo que uno espera es que vaya el senador en persona cuando hay una denuncia de estas características. Entonces todo eso debe estudiarse, debe investigarse a fondo, debe verse qué pasó, qué características tiene, porque podemos estar frente a un hecho absolutamente delincuencial que resultaría tal vez mucho menos grave si analizamos que otras agresiones más importantes, como la que sufrió el hijo de Rendón, donde los brigadistas se enfrentaron y él estuvo cuánto tiempo en estado de coma, ¿no? Es decir, y ahí hubo, sí, efectivamente, violencia política callejera. No sé, yo no le bajaría el perfil, porque en la medida que Fulvio Rossi... No, pero es que decir que puede ser delincuencia habitual, digamos, cuando uno sabe que la semana pasada recibió una amenaza. Sabemos que particularmente esa campaña está muy crispada y muy tensa, porque en el fondo está Soria y está Hugo Gutiérrez y está Fulvio Rossi y sabemos lo que pasó. Yo apelo a la buena fe también, o sea, en el fondo yo creo que instalar la idea de una sospecha. Está diciendo que no es grave y nadie está diciendo que no hay un momento de algo de crispación política. Yo creo que lo interesante acá es preguntarnos, bueno, ¿de dónde viene eso? Y ahí es donde yo creo, no sé, uno ve como algunos candidatos más, desde mi punto de vista, más como en el margen, que ayudan a elevar un poco esa temperatura, tanto José Antonio Cast por un lado, a veces Marco Enrique Ominami o bueno, en general Navarro con el temita de las monedas. Yo creo que esa forma de construir debate político no contribuye a dar un espacio también de diálogo político entre la ciudadanía más tranquilo. Pero también creo que hay a veces responsabilidades en otras esferas. Yo creo que como todo esto de la posverdad e instalar cosas que no son ciertas generan también reacciones de parte del resto. La política es pasional, sí, es una cosa temperamental. Pero yo, por ejemplo, y es una cosa, ojo, perdona Rodrigo que te interrumpa, es una cosa que a la gente no la asume, o los políticos en general no la asumen, es extraordinariamente irracional. No es, aquí no opera
el carácter típico de modelo de Adam Smith, donde las personas son solamente sujetos de estímulo y sanciones. No, aquí operan lógicas irracionales. Si es que yo creo algo en contra de tu candidato y me carga tu candidato, y alguien me dice una barrabasada de tu candidato, yo tengo mucho más tendencia a creerle por el solo hecho que... Bueno, pero por lo mismo, porque es emocional, pero también pueden operar otros mecanismos, por ejemplo, la empatía, la solidaridad. Y a nosotros no nos corresponde simplemente ser espectadores de esto. O sea, quienes son dirigentes dentro de la política tienen un rol que jugar ahí. Y nosotros lo hemos dicho claramente. Nosotros estamos en contra de la campaña del terror que desde nuestro punto de vista ha tratado de instalar más el sector de Alejandro Guillé. Nosotros creemos que la derecha le hace mal al futuro del país, pero vamos a ponerlo sobre la mesa en cuanto a la idea. Ahora, yo también hago un llamado al sector de Sebastián Piñera a que tenga ojo. Yo encuentro que, por ejemplo, esas caricaturas cuando se hacía lo de la tómbola, a mí me ha tocado conversarlo con tanta gente de derecha que están de acuerdo con ese sistema porque saben que es algo que ha ampliado las libertades de las personas, y que se hace esa caricatura en la franja entendiendo que es completamente mentira. Mi único punto, Rodrigo, es que si juguemos política ficción, si supongamos que el día de mañana hay un candidato al Frente Amplio que en el fondo es acuchillado en 3 días ante la elección, tú no tengas, o sea, a ti no te gustaría que un analista dijera, bueno, es que puede ser delincuencia común, es que situémoslo en un contexto, porque en el fondo él fue advertido, pero no había cámara. Creo que nadie está... En el fondo eso que hay que condenarlo. Sí, los discursos de media tinta cualquiera de las publicaciones de hecho estaba Beatriz Sánchez en Iquique, fue a visitar al senador Rossi. La primera que de hecho que salió verbalmente a condenar. Estamos todos en esa misma parada. Yo creo que la pregunta interesante no es quién está en contra de la violencia, porque en eso vamos a estar de acuerdo, es cómo tenemos cierta responsabilidad en contribuir a eso. Y en eso yo hago un llamado un poco más a la responsabilidad. Pero espérate que Jorge ha dicho algo importante acá, porque obvio, todo hecho lo tienes que pasar por el pensamiento crítico y preguntarte el por qué. No analizarlo de entrada como una espiral de violencia en la política chilena, que es lo que parece que está pasando. Es decir, hoy el diario El País de España, en su versión latinoamericana, plantea con una foto grande de Rossi saliendo del hospital, atentado contra senador chileno por razones de su pelea contra los inmigrantes. Eso está por investigarse. Sí, es decir, por eso es tan importante que cuando una persona es amenazada de muerte y es una persona políticamente expuesta, obviamente que hay ciertas cosas que él puede decir, sí, yo quiero esto o no, pero si él va a la fiscalía y presenta y denuncia amenazas de muerte, también debe someterse a un sistema que lo tiene que cuidar. Es decir, acá no podemos dejar que los políticos decidan todo, porque primero son empleados nuestros. Segundo, hay una imagen país que cuidar. Nosotros no podemos permitir que a José Antonio Kast se le ocurra mañana entrar a la legua y que le pase algo, porque obviamente que eso pone en riesgo la imagen del país y supuestamente también de la democracia chilena. Y nos da la impresión de que una democracia... Bueno, no sé si contribuye a la imagen país, Francisco, cuando en la franja del Partido Radical sale una piñata con la figura de Sebastián Piñera y salen, digamos, palos dándole. Entonces, en el fondo, no hagamos los lesos, pero tampoco contribuye al país que Piñera no hagamos los lesos. Que no nos invitan a un hospital, pero déjame terminar la idea. Entonces, en el fondo es investiguemos esto, ojalá lo más rápido posible, y efectivamente no hagamos de que esta campaña, por este episodio que es lamentable y condenable, termine hablándose de que fue una campaña violenta. Porque no es un episodio aislado. Cuando tú tienes un candidato presidencial, Pancho, que lanza monedas en un debate, cuando tienes que a José Antonio Kast en las primarias porque va a defender un punto en el Tribunal Constitucional, lo escupen, lo agreden. Cuando tú tienes que en la franja del partido del candidato presidencial de la nueva mayoría, el Partido Radical sale... Pero déjame terminar, yo te escuché con respeto. Cuando tienes que sale una piñata y le dan, digamos, con un palo, en el fondo haciendo una alegoría en el fondo de la violencia. ¿Qué es eso? Y tú tienes, y este es como la guinda de la torta, lo que sucede con Fulvio Rossi, que ya había tenido amenazas. O sea, independientemente de lo que pasó de la puñalada, a él ya lo habían intimidado por consideraciones políticas. Entonces no nos podemos hacer los lesos.
Y en el fondo muchas personas también son responsables de haber generado las condiciones y un clima que propenda a este tipo de situaciones que son lamentables. Y son lamentables para todos, porque uno no puede caer en la pequeñez de que esto me conviene a mí, no me conviene, si en el fondo todos somos participantes de la actividad política de manera indirecta o directa. Y obviamente que para nadie es chistoso ni agradable ver este tipo de situaciones. Pero das ejemplo solamente de un sector. Te olvidas que ayer el candidato Piñera... A ver, ¿qué gesto de violencia? Entiendo que Jorge dice que ellos también han contribuido. Cuando dice que no lo invitaron al hospital, a la inauguración. Pero eso no es violencia, Pancho. Pero es generar pero es que, por favor, generar un clima a partir de un hecho que no es verdadero. Eso es emitir una opinión, pero no es un discurso de violencia política. Jorge, lo que yo entendí de tu intervención fue que tú también reconocías que tu sector contribuya a generar una polarización. Exaltado hay en todos lados. Por cierto, exaltado hay en todos los sectores políticos. Estoy hablando del tema de la tómbola, que ustedes saben ¿Qué tiene que ver la tómbola con la violencia política? Es una mentira expresa que lo que hace es polarizar. ¿Pero por qué genera violencia? Eso. Pero porque es una discrepancia respecto de una política pública. No. Pero es que ahí me están mintiendo y eso es lo que me da rabia. Es una discrepancia. Yo cuando a mí me toca hablar con la gente de derecha, que yo encuentro que son inteligentes y respetables, reconocen que es una política pública, como salió hace 4 días en la editorial del Mercurio y una columna también que incluía a respetados académicos diciendo que esto es una buena política pública y va en la dirección que le hace sentido en la modernización de Chile. 3 académicos dicen que es buena política pública, todos tenemos que creer lo mismo. Mucha gente de tu sector que es inteligente y entiende esto, me lo ha planteado en esos términos. Eso es lo que me da rabia. Esas son las únicas personas inteligentes del sector. ¿Te das cuenta de la descalificación? Pero te das cuenta, eso no aporta, no contribuye. Te estás poniendo como Marco, dijo, me dijiste, weón, así está agarrando cualquier cosa alrededor. Jorge, déjame decirte 2 cosas. Una, yo tuve sentado al lado a Sebastián Piñera el domingo pasado, a quien conozco, a quien le tengo respeto político, como le tengo a muchas personas y a todos los que han sido presidentes por educación cívica desde colegio. Pero él, y eso, perdóname, no lo voy a subestimar a Sebastián Piñera. Cuando Sebastián Piñera muestra un gráfico hecho intencionalmente para que parezca que las cosas son de una manera distinta como fueron, intencionalmente así. Cuando sale el asunto de la tómbola en la franja, yo estoy de acuerdo contigo. Eso no es equivalente a tirar un escupitajo a una persona o hacer un atentado contra un senador. Totalmente de acuerdo. Pero tú no te puedes no puedes dejar de hacerte cargo de hechos que tú tratas intencionalmente de manipular. Porque las 2 cosas son manipulaciones intencionales. Se sabía, la gente inteligente como tú. Pero Fernando, sabía que el ejercicio de la tómbola de concurso de Don Francisco era falso. Y sabía que las proporciones de las cosas que se dijeron en el debate eran falsos. Se sabía. Nadie puede ahí decir, mira, hoy no nos dimos cuenta hasta tarde. Se sabía. Y por lo tanto, si tú sabes algo... ¿Qué tiene que ver eso, Fernando, con mucho respeto, con la violencia política? No tiene que ver. Estamos hablando de violencia política. No, estoy de acuerdo. No los pongo en el mismo sector de la violencia. En eso no me voy a equivocar, no los pongo. Lo que digo yo es que cuando tú sistemáticamente alteras las cosas, generas rabia. Y eso es lo que yo creo que hay que tratar de evitar. Lo mismo que pasa y reconozco, cuando Hugo Gutiérrez... con todo lo que yo lo respeto históricamente por cómo él fue abogado de derechos humanos durante la dictadura, Hugo Gutiérrez se empecina en cosas específicas respecto de personas, tanto Fulvio Rossi como Sebastián Piñera, me parece que también genera un ruido que saca chispas, que genera indignación. Y la indignación se vierte posteriormente a un montón de cosas, desde los insultos en Twitter, donde no pasan más de insultos, hasta algún loquito que eventualmente pueda llegar a escupir a una candidata o pueda llegar a atentar contra un senador si es que eso es efectivo. Y por lo tanto, no es solamente el acto final el que debiera preocuparnos, es ¿qué es lo que genera eventualmente ese acto? A ver, ya, vamos, yo creo... Hagámoslo en la segunda etapa, ya volvemos. Decimos las cosas como son. Escuchas Combinación Clave por la 92.9. Hora Clave. 10 de la mañana, 1 minuto. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. Elige atreverte. Elige lo que nunca has hecho. No temas a lo desconocido. Corre riesgos y enfrenta desafíos.
La vida tiene pasión, emociones. Motívate, no te duermas. Elige energía, elige la vida, elige más. Hankook Baterías, mucho más. Hola Seba, ¿cómo andamos? Ah, como todos. ¿Cómo vamos a andar? Pues si quedamos fuera del mundial, estamos llenos de portonazos, todo el mundo roba, los políticos pelean todo el día. ¿Y a ti qué te pasa? ¿Andáis como lechuga? Yo ando Brooksville. Por fin una tienda de moda solo para hombres que mezcla mágicamente el estilo inglés con la exquisita confección italiana. Brooksville nació en Piamonte en 1971 y hoy está en Chile para sorprendernos. Ven a ver la temporada primavera-verano en Brooksville y sonríe. Brooksville, en Casa Costanera, Alto Las Condes y Portal La Dehesa. Si tú eres de las que se preocupa de dar lo mejor a tu familia, la que da su receta por Facebook, la que da sin esperar nada a cambio, la que da ideas para el fin de semana, la que da consejos por WhatsApp, la que da orden y malcría, la que da permiso, la que da su hombro, la que da amor... Entonces, dale Manantial a tu familia, porque darles agua purificada les hace bien. Manantial no contiene cloro, es libre de sodio y es 100% pura. En Manantial, despachamos gratis toda la pureza y frescura que merece tu familia. Contáctanos al 600-427-2200 o solicítalo en manantial.com. Manantial es vida. En el corazón de Providencia y a pasos del metro, Hotel Nogales and Convention Center. Un servicio de primer nivel con estacionamiento, Wi-Fi y desayuno incluido. En Hotel Nogales ponemos a su disposición nuestro centro de eventos con salones con capacidad hasta 400 personas. Reserve su estadía en hotelnogales.cl o a nuestro teléfono 223-356958. Hotelnogales.cl. Lo hacemos simple para usted. Un programa que cambiará tu vida con historias de motivación. Nunca se den por vencido. Lo importante es entender qué les hace vibrar. Eso es lo que tienen que buscar. De emprendedores. Hay que ser exitoso en tiempo. De superación. El abuso hay que exponerlo. 18 personas que están cambiando el mundo nos revelarán cómo alcanzar el éxito. Inspiradores. Querer es poder. Jueves a las 23:30 horas en Chilevisión. Amigo, póngale RN. Gracias, jefe. Ahora anda parejito. Ya, pues chiquillo, póngale RN, pues. Gracias, profe. Eso nos faltaba. Póngale RN. Ya son miles de chilenos y chilenas que están con Renovación Nacional. El 19 de noviembre vota por los candidatos de RN de Arica a Punta Arenas. En el Distrito 8 de la Región Metropolitana, Andrea Ojeda, diputada. ¡Vótale, Sandri! Cada latido es un sueño para miles de parejas que sueñan con tener un hijo. Valentía, frustración y dolor. Esto va a cambiar, para que el sueño de ser padres no esté condicionado a tener dinero, para que el Estado de una vez reconozca la infertilidad en el Plan Auge y miles de parejas como ustedes cumplan su sueño. Ñuñoa, Providencia, Santiago, Macul, San Joaquín y La Granja. Vota P89. Hola, soy Fernando Atria y te invito a que nos acompañes al gran acto de cierre de nuestra campaña junto a Quilapayún e Inti Illimani Histórico. Lo vamos a hacer en el Chincohue de Peñalolén el miércoles 15 de noviembre a las 7 de la tarde. Será gratuito y de calidad, tal como nos gustaría que fuera la educación. Vamos por un triunfo histórico. Los espero. En Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Vota N72. Fernando Atria, diputado. Elecciones 2017. Los electores con discapacidad visual pueden usar una plantilla transparente para votar, solo con ranuras para marcar la preferencia o con ranuras y números braille para identificar a los candidatos. Además pueden optar por el voto asistido, recibiendo ayuda de una persona de su confianza mayor de 18 años. Todos pueden participar. Visita cervel.cl o nuestras redes sociales. También puedes llamarnos al 606.166. Cervel. Elige el país que quieres. Seguimos analizando la contingencia. Súmate a nuestro panel y opina con nosotros. Estamos en Combinación Clave. Restaurante El Bohío del Hotel Sheraton Santiago inicia su nueva temporada 2017-2018 de lunes a domingo de 12:30 a 15:30 horas. Venga a conocer el restaurante al aire libre. Se encienden las parrillas para deleitarse como siempre con la más amplia y sabrosa variedad de carnes grilladas junto a un exquisito buffet compuesto por ceviches, mariscos, quesos, ensaladas, verduras y una amplia variedad de frutas de estación.
tortas y postres de la pastelería. Valor 31.900 pesos por persona, IVA incluido, con refill de bebidas gaseosas sin límite. Reservas e informaciones al teléfono 222-335.000, sheratonsantiago.com. ¿Qué tiene de diferente la primavera en Italia o el Reino Unido con nuestra primavera? Hoy nada, porque Brooksfield trae a Chile todo el estilo británico confeccionado por manos italianas, telas, diseño y un entalle inconfundible. Brooksfield, encuéntralo en Casa Costanera, Portal La Dehesa y Alto Las Condes. Este domingo, a partir de las 10 de la mañana, hay un programa especial aquí en La Clave para cubrir las elecciones presidenciales y parlamentarias 2017. En directo desde el Hotel Sheraton estaré con los invitados que entregarán toda la opinión, información y debate en La Clave Electoral. Recuerde, este domingo, 19 de noviembre, las 10 de la mañana, las elecciones presidenciales y parlamentarias se viven por la 92.9 y radiolaclave.cl. Eres parte del panel. Eres combinación clave. ¿Va a recibir los resultados acá? Ya. ¿Ah? ¿Va a recibir los resultados acá? En los Nogales. Hotel Nogales, ¿no? Sí, pues. Oye, yo había quedado pendiente. Ya, sí. No, para ser como raya para la suma. Yo creo que, evidentemente, al fragor de una campaña política siempre hay una efervescencia, por definición, algunos mensajes, algunos discursos, y la franja apela a ciertas exageraciones. Uno pondrá tener matices más o menos, pero respecto a lo que decía Rodrigo de que esta es una abierta falacia, lo de la tómbola. A ver, la tómbola es un algoritmo, ¿cierto? Es un sistema matemático que de algún modo distribuye preferencias sobre la base de la limitación evidente de que hay un colegio donde hay más demanda que oferta, ¿cierto? Entonces, yo puedo y tengo el legítimo derecho, y no por eso me voy a considerar una persona tonta, de discrepar de que en el fondo empleemos un algoritmo como mecanismo de asignación de preferencias que debiera estar radicado en los padres. Esa es mi visión. Okay. Eso no me hace ni más tonto, ni creer en la posverdad, ni ser iletrado, ni poco ilustrado. Yo tengo una legítima... Pero déjame terminar, Rodrigo. Sí. Tranquilo, tenemos medio eso no me... Eso sí que me va a acusar de violencia. Claro, yo tengo una legítima diferencia con esa política pública. Y ahora, si se exagera más o menos en la franja, eso será responsabilidad, por cierto, del creativo, por cierto, también del candidato. El candidato reconoció después en un par de entrevistas que no es que él esté desacreditando la tómbola así como de entrada. También dijo que en una campaña, al fragor, digamos, del intercambio hay ciertas exageraciones. Mi único punto es, esas exageraciones, dicho sea de paso, están en todas las campañas. Yo no podría hacer un ejercicio de posverdad y podría agarrar, digamos, de una, de otra y llegaríamos a la misma conclusión. Eso es distinto, y con esto cierro, Rodrigo, para que intervenga. Eso es muy distinto de la violencia política, de las agresiones físicas, verbales, exageraciones han habido en todas las campañas y van a seguir existiendo. Ahora, pero violencia física, violencia de discurso, violencia, digamos, física, no ha habido en todas las campañas, y ese es mi único punto que a mí me... Okay. Yo quiero entrar en este tema porque creo que tiene que ver con la deshonestidad política, ¿ya? Ahora, yo no digo que tú estás siendo deshonesto, pero sí me gustaría hacerte algunas preguntas. En base a la que tú me acabas de decir, para los que no han visto la franja de Sebastián Piñera, lo que sucede es que aparece un animador, pesca una rueda de la fortuna tipo Sábado Gigante, en donde hay los nombres de todas las comunas, y le dice a la familia, mira, a ti te va a tocar estudiar, y tira la cuestión, y le aparece en una comuna distinta a la que vive. ¿Tú reconoces que lo que aparece en esa franja es mentira y no tiene nada que ver con la política pública que se implementó en Chile? ¿Es una metáfora? No. Es una metáfora. Es una metáfora que tiene algún asidero. Una exageración. No es una exageración. Es una exageración de un... ¿Cómo va a explicar en una franja lo que es un algoritmo? Jorge, tú ya hablaste mucho. Que pongan un profesor de econometría ¿Qué es lo que Jorge no les quiere decir? Esa rueda de la fortuna, hacer aparecer que la familia no decida dónde quiere poner a sus hijos a estudiar. ¿Qué es lo que sucede en la realidad? La familia es la que pone sus preferencias, y lo único que sucede es que cuando hay más postulantes que cupos, opera un algoritmo. Hay un aleatorio. ¿Sí? Hay un aleatorio, es decir, azar. No. Entonces, eso es completamente... Bueno, y la rueda de la fortuna es azar. No, porque... Eso será exageración. Eso es lo único que estoy diciendo. Ahí es donde ya empieza la deshonestidad intelectual, que yo creo que... Y a mí, al menos me alegra saber que me ha tocado hablar con mucha gente de derecha, quizás de corte más liberal, que reconocen que es distinto un sistema de azar respecto a una preferencia que uno pone a un sistema de azar que te manda a cualquier comuna independiente de tus preferencias, que es lo que expresa la tómbola en la franja televisiva. Entonces, yo lo que aquí me queda confirmado es que Jorge es
del grupo de derecha que no es capaz de reconocer que esto es algo que aumenta la libertad. Es una metáfora. No, tú dijiste que es una metáfora, pero eso no es una metáfora que no expresa la realidad. Y al menos agradezco que hay otra derecha que sí está entendiendo de que eso avancemos, ya. Esto todo partió con la cosa de... Pues digamos que el quiebre estuvo de culto. Todo bueno. Pero convengamos que este es el derivado de lo que está bajo investigación, y probablemente el fiscal va a entregar dentro de los próximos días un detalle mucho más claro respecto de lo que efectivamente y cómo pasaron las cosas en este atentado a Fulvio Rossi. Hay otras cosas que están pasando, y esto no es algo que solamente, dicho sea de paso, afecte a una persona de Chile Vamos. Yo creo que le puede afectar a muchas personas también de la nueva mayoría de los demás partidos de gobierno. Lo que pasó con Claudio Aguilú ahora, que es tópico. La Fiscalía pidió 800 días remitidos para él por las boletas ideológicamente falsas durante el 2011 o 2013, cosa que reconoció Aguilú. Y él estaba de candidato a senador. Y podría ser... candidato a diputado en Concepción. Y podría ser electo y podría ejercer. Incluso porque al ser 800 días no tiene la pérdida de sus derechos. Claro, pena aflictiva, no tiene la pérdida de sus derechos civiles. 3 años. Pero la pregunta es, esto, yo repito, no solamente va a pasar con el caso de Claudio Aguilú, que acá va a pasar, lo estoy usando porque pasó ayer, pero va a repetirse, creo yo, con muchos otros, incluyendo varios que van a ser del oficialismo, en los próximos días, cuando empiecen a cerrarse los juicios, que tienen muchos de ellos abiertos. Y la pregunta básica es cómo reaccionan los partidos frente a esto. El hecho de que tú no tengas, por ejemplo, pena aflictiva, pero que estés sentenciado. ¿Qué haces tú? No existe, en materia de constitución, no existe el SAFE. ¿Qué haces tú? Si tú le dices a una persona, renuncia, no puede renunciar. Claro. Es un tema súper delicado. Es lo más delicado, lo más curioso que hay. Pongo el caso de Aguilú porque va a venir. Puede venir con Rossi, puede venir con un montón de otros. Rosauro Martínez está desaforado, no ha sido diputado hace ya 3 años y sigue recibiendo sueldo. Sí. Pero no va a la reelección. No va a la reelección. No, pero lo que hoy es que lo que pasa es que no hay un mecanismo de Renovación Nacional también. Es un tema súper delicado. De reemplazo, digamos. Porque el sentido común dice, en el fondo, si a mí me tocara o digamos cualquier persona razonable, si se ve involucrado este tipo de cuestiones, más allá de si sea inocente, si hay antecedentes objetivos para que sea considerado culpable. Es verdad judicial, por ejemplo. Claro, yo creo que debieran dar un paso al costado. Incluso por su propia honra. Es decir, yo quiero que esto se esclarezca, pero como sé que esto puede jugar, o sea, puede ser una variable que tenga algún grado de impacto político, yo no quiero enlodar mi honra y de algún modo mi verdad por ponerla en tela de juicio y que se enlode una elección. Yo creo que eso es como lo de sentido común. Ahora sabemos que el sentido común es el menos común de los sentidos. El sentido común era que todas aquellas personas que estaban cuestionadas o que estaban siendo de alguna manera imputadas por este tipo de delitos es que no se hayan presentado a esta elección. Pero eso es lo que acabo de decir, pues, eso es lo que decía el sentido común. Presentaron. Claro, es que eso es lo curioso. No le vamos a pedir como persona, cuando sean electos, cómo el apego al poder puede, digamos, nublar a veces el sentido común. Eso es mi primer punto. Sus partidos no lo toleran. Claro, y ahí viene el otro punto crítico, digamos, y es cuál es el estándar que define el partido, quién lo define y bajo qué fórmula se define, porque no es llegar y decir, oye, cualquier persona que tenga, digamos, algún ripio judicial puede presentarse como si en el fondo aún son inocentes. De la UDI no lo podemos esperar porque eligió a su presidenta cuando estaba siendo mencionada en financiamiento irregular de campaña. Oye, llegaron incisivos. Pero te cambio Claudia Nogueira. Pero te cambio el eje. La democracia cristiana con un costo fuerte, con un costo muy fuerte para la propia candidatura de Goich, tomó la decisión de
poner un estándar ético. De bajar a Ricardo Rincón. De poner un estándar ético, claro. Y creo que, y por lo menos en eso, fue un costo grande en esa cuestión y trató de hacerlo, y ya, siendo que él no tenía una condena equivalente a... Y Marcela Labraña entiendo que tampoco va de candidata, tampoco va de candidata, pero ella no fue... por eso el estándar, digamos, aplica, digamos, para lado y lado. Cuando, por ejemplo, tú tienes situaciones en varios otros partidos, el mismo caso de Rossi. Rossi, cuando es imputado y el Partido Socialista lo cuestiona, Rossi se va del partido. Porque entienden que, anticipándose a que el partido lo eche, entienden que la situación es relativamente impresentable en términos de esta situación. Pero el problema mayor que yo planteaba a Jorge, y por eso pongo el caso de Claudio Aguilú, porque él puede ganar. Y no existe un mecanismo después de que ganas para que tú puedas renunciar. No hay. No. Lo único que tú tendrías que hacer en un acto de conciencia gigantesco es ausentarte de atender durante, 6 meses hasta que por renuncia de participación, ya. Pero dejáis sin representación también sin representación y modifica incluso el quórum. Lógico, entonces es desaforado. Entonces, no hay yo lo que planteo es, están empezando ya a producirse los términos de varios juicios que se vienen encima, con parlamentarios que están en ejercicio. Se acaba de desaforar a Iván Moreira, se acaba de desaforar a Fulvio Rossi, se acaba de pedir una sentencia para Claudio Aguilú, que eventualmente puede ganar. El problema es que no existe un mecanismo, si es que esas personas son efectivamente sentenciadas a penas que no son aflictivas, no existe un mecanismo que sean aflictivas, no existe un mecanismo institucional que permita que esas personas no sigan siendo diputados y senadores. Y el tema que es sabido por los partidos no ha sido enfrentado como se debe. Justamente porque lo han pateado. ¿Por qué? Porque los dos ejemplos que dieron, Labraña y Rincón son de otro ámbito. En el ámbito de los imputados por financiamiento irregular de la política, hay todavía una vista gorda de los partidos. Y esto se discutió. Esto se discutió en el marco de las recomendaciones de la Comisión Engel, cuando se llevó adelante la ley de probidad y transparencia, que mejoró mucho la regulación electoral desde nuestro punto de vista al menos. Hoy día hay sanciones que pueden llegar a ser la pérdida del escaño. Y hoy día hay casos que están siendo investigados por el CERVEL. Vamos a tener posibles futuros diputados que pueden perder su escaño si es que el CERVEL es estricto con esa interpretación. Pero también se discutió sobre cómo reemplazar parlamentarios que fuesen desaforados o fuesen sentenciados a pena aflictiva. Y eso fue algo que desde el Parlamento se decidió no avanzar. Y quedó ese... Eso yo lo encuentro súper sencillo, porque efectivamente hay un nuevo fenómeno, este fenómeno de la plata política y todo esto que afecta a parlamentarios. Pero salvo los partidos que toman la determinación, por ejemplo, la determinación de apartar a alguien, y son diferenciadas las situaciones, apartar a alguien durante el proceso o suspender su militancia, etcétera. Para ciertas cosas es mucho más rápido. Para casos de abuso sexual, por ejemplo, lo que está pasando con Patricio Ales en el PPD, es automático, rápido, al tiro, se pide la suspensión y probablemente lo van a suspender. Bueno, tanto como rápido, ¿no? Porque las denuncias son como de enero y del año pasado. Pero apareció en la revista Sábado el Mercurio. Es que lo que pasa es que porque ahí aumentaron los casos y los casos ya no. Pero ya en enero estaban. Y además es que se había hecho un sumario, acuérdate, en Cancillería, que había dicho que todo esto no era cierto. Pero los casos que salieron en la revista Sábado eran de enero. Porque embajador, porque está más alejado. Pero a lo que voy es que no existe un mecanismo para enfrentar la posibilidad de que personas sean condenadas a penas relativamente bajas, que no sean aflictivas, porque el mecanismo constitucional no percibe que tú puedas renunciar, no lo puedes echar del cargo, y sin embargo, evidentemente se cometió un delito. Claro, y hay otro problema, Fernando, que también tienes el tema de que el partido echaba o suspendía, la persona quedaba como independiente y se presentaba por fuera de estas elecciones, lo que también le generaba lo que pasó con Fulvio Rossi. El caso Rossi hoy día. Exacto.
Entonces también el partido empieza a hacer cálculos electorales. Aquí hay que hacer cálculos éticos. Ahora, es que son personas que no están inhibidas del ejercicio de sus derechos políticos, como no hay condena. Entonces, perfectamente puede... Es que este es el típico punto que, de alguna manera, no quiero llevarlo de nuevo a la... Pero el típico punto que se hizo con la cuestión de la empresa zombie en un momento. Lo que es legal, pero que éticamente es reprochable... ¿Quién decide cuál de las dos cosas es? Aquí vas a tener legalmente las personas pueden ser diputadas, pueden ejercer todo su derecho, pueden cobrar, aunque se haya... Tienen que ir a firmar mensualmente. Tienen que ir aunque estén firmando mensualmente en el patronato de reo, como se llamaba antes, porque cometieron un delito. Y quiero poner un punto, porque creo que también esto es como esos momentos en donde la política empieza a perder un poco de sentido. Yo lo quiero llevar a un caso extremo. En Estados Unidos hoy día un senador pasó a ser fiscal general y por lo tanto se tenía que hacer una elección de reemplazo. Y el candidato a senador republicano, que hoy día va a la elección, queda muy pocas semanas, ha sido acusado en los últimos 3 días por no solamente como abuso sexual, sino abuso sexual a menores de edad. De 14 años, 16 años, ya son 2 casos que cuentan con muchos antecedentes para que pareciera legítimo. Y el Partido Republicano, que en general es más conservador en términos sobre todo sexuales, está en un momento de confusión clarísima, porque por un lado unos cuantos se quieren aferrar al poder y dicen, mira, lo voy a seguir apoyando porque no es demócrata, y otros, bueno, entrando en una razón más ética diciendo, no, nosotros no podemos apoyar a este. Eso es un caso extremo, pero al final pasa muchas veces acá en Chile también, donde tú tienes comportamientos de candidatos tuyos y es el cálculo electoral que estaba diciendo Pancho, bueno, se va a salir del partido o se va a ir al de al lado, o va a competir como independiente y puede ser que perdamos. Y yo creo que cuando caemos exclusivamente en esos cálculos electorales es donde empezamos a recorrer el largo camino, pero que no tiene retorno, de perder el sentido de por qué nos metimos en esto. Y eso, para ser bien sincero, nosotros como Revolución Democrática llevamos 4 años como movimiento, 1 año y medio como partido. Evidentemente también ha habido momentos difíciles así en donde uno dice, bueno, estos son difíciles. Checopar ya se ha hecho conocido por bajar la cortina de varios candidatos. Pero sí creo... Era para el Catón. Pero sí creo que... Pero son decisiones difíciles. Uno puede tener su opinión al respecto, pero que tienen que ver con que al final, desde nuestro punto de vista y nuestra lectura tiene que haber un costo, no solo para la persona, sino para el partido. Porque ahí es donde uno dice, y sí que lo hubo. Y yo creo que esas cosas también van marcando hacia el futuro. Que no hay nadie por encima del proyecto colectivo, de que hay momentos que vamos a tomar decisiones difíciles y a veces pueden ser acertadas, otras veces equivocadas, pero lo importante es que no se pierda esa inspiración. Y yo creo que eso es algo que sería interesante ver en estos casos que vienen. Yo quiero advertir con harto tiempo de que esta situación se va a dar. Se puede poner. Y hay un vacío. Más allá de los que son candidatos, los que no van a la reelección en esta pasada y que el próximo año van a enfrentar esto, son ¿cuántos senadores? Yo creo que hay un porcentaje, si empezamos a sacar el porcentaje del Senado que está con financiamiento irregular y está siendo imputado, es alto. No, sí, podríamos hacer la lista, pero... Oye, hagamos un poquito de la antesala de la elección, ¿no? Ya, ok. El día domingo, ¿cómo? Pero no queremos hablar de nuestros candidatos con financiamiento ilícito. Pero el llamado es que aquellos que tienen que votar el domingo vean que su candidato no esté metido en campo. ¿Podemos encontrar una moción unánime ahí, Jorge? De que no se vote por candidatos que hayan estado involucrados en casos de financiamiento ilícito. Tiene que operar el voto informado y el voto en conciencia, por cierto. Yo no votaría, particularmente no votaría por una persona que está, digamos... ¿Con financiamiento ilícito? Trataría de votar por uno que esté más limpio. Sí, no, yo creo que y para... Por el bien de mi sector también, porque en el fondo no es la gracia de perder un... No, por supuesto, y además... Voy a poder votar por Piñera. pero soy irresponsable. Pero en el caso de esta elección, yo vengo diciendo hace rato que a mí siempre puede ser que funcione tiquitaca y que yo esté equivocado. Es decir, pero a mí esta matriz del votante probable la encuentro lo más
cercano al rifleo. Puede ser, pero hablemos de percepciones. Mira, yo me la voy a jugar. Por percepciones. Me la voy a jugar. Yo creo que va a votar mucha más gente que en la municipal. Yo también. En la municipal, aquí tengo el dato, votó el 35% de los electores. Yo creo que va a mandar entre el 47 y el 50%. Lo suscribo. Yo también creo eso. Entonces, a pesar de la falta de clima y que uno ve, o sea, en el fondo sale a la calle y parece que no fuera. A mí me ha tocado. Hay mucho periodista que viene a cubrir la elección y a veces se contactan con uno y dice, oye, pero parece que no hubiera elección el domingo. Ahí está el tema de las campañas invisibles, que también vamos a tener que ponderarlo ya con expor los resultados, es decir, cómo. Esta nueva forma de hacer campaña, la regulación del financiamiento de la política, de la propaganda, de los espacios públicos, también jugaron un rol respecto de, primero, el clima electoral y la efervescencia, y segundo, respecto de la competitividad. Un dato súper importante que hay que ponerle ojo es el nivel de renovación que haya en el Congreso, lo que se conoce como la incumbencia, ¿cierto? Vimos que en la municipal anterior se quebró una tendencia positiva, a mi modo de ver, de que los niveles de incumbencia efectiva venían a la baja. En la municipal 2008, 2012, pero el 2016 volvió a subir. Es decir, al parecer, las mayores restricciones al tema de la propaganda electoral han favorecido, en esta elección municipal 2016, favorecieron a los candidatos titulares incumbentes. Y yo creo que tengo la intuición, de nuevo, segunda intuición, primera intuición, va a votar más gente que en la municipal, segunda intuición, va a haber menor nivel de renovación de la política. En el sentido de que, en el fondo, como hay pocos espacios para hacer campaña, hay pocos medios de difusión, salvo honrosas excepciones como este programa y otros programas más de debate y panel político, yo creo que muchos de los candidatos titulares, que son los incumbentes que buscan la reelección, se van a ver favorecidos en desmedro de los desafiantes, digamos, que son los candidatos nuevos que tienen que jugar un rol. Creo que va a ser interesante eso, y también me atrevo a decir otra cosa, que el sistema nuevo, el sistema electoral nuevo, va a no te digo que se va a legitimar de facto, pero lo que sí va a provocar es que va a provocar sorpresas de ingresos de diputados que en el antiguo sistema no tenían ni una posibilidad de ingresar. Y tú vas a ver probablemente el Frente Amplio con 9 o 10... 7 dije yo, pero vamos por más. Bueno, ponte que pueden ser 9 diputados, 8 o 9 diputados. ¿Qué va a hacer? Cuando me acuerdo a mitad de año, Rodrigo decía 13 y ahora van 7. No, está bien, pero puede ser. Está bien, habla de realismo político. El mínimo. Puede ser 8. Yo creo que la UDI ha trabajado extraordinariamente bien su parrilla parlamentaria, incluso con los codazos que le pegó a Evópoli. Pero sí creo que pueden haber problemas para algunos partidos. Acuérdate tú que los partidos se legitiman ante el servicio electoral por los 2-3, o el 3% de la votación, o 3 diputados. 3 parlamentarios, en realidad. 3 parlamentarios, pueden ser senadores, 3 parlamentarios. Y eso le pone sobre todo, por ejemplo, a Amplitud, donde tiene muy fuerte a Lili Pérez, pero Lili Pérez tiene una competencia con una lista completa en contra y ella y está sola en la región de Valparaíso. No, ya tiene compañeros de lista, pero no son muy potentes. No son muy potentes, claro, y por lo tanto ahí se ha hecho muchísima influencia de eso. Antes de cerrar, yo quería tomar el punto de Jorge, porque estoy de acuerdo. Yo creo que este es un sistema electoral que avanza, proporcional, pero que deja hartos desafíos y permite una ventaja para los incumbentes. Propuestas para el futuro. 1, quizás más tiempo de campaña. Ya, yo la suscribo. Vamos a necesitar un poco más de tiempo de campaña. Y 2, yo creo que fue un acierto aumentar el financiamiento público, pero todavía no hay mecanismos para hacerlo efectivo para quienes no tienen patrimonio, porque es contra devolución de votos. Y en eso creo que vamos a tener que pensar un mecanismo para facilitar a quienes tienen menos patrimonio, partidos como el nuestro, por ejemplo, que puedan competir en igualdad de condiciones. 30 segundos. Yo creo que los medios de comunicación han jugado un rol fundamental y vamos a ver cuánta influencia tiene la televisión y todos los foros que se han hecho. También las redes sociales. Y creo que a lo que dice, y si bien suscribo mucho lo que dice Jorge, vamos a tener grandes sorpresas donde diputados que van a la reelección van a ser arrollados por gente que está, y ahí vamos a ver cuánto ha calado en la opinión pública este tema de las denuncias contra los políticos tradicionales, que ha sido muy fuerte en estos últimos 4 años. Por tanto, esta elección es de sorpresas. Jorge Ramírez, Pancho Martorell y Rodrigo Checopar, gracias por haber estado con nosotros acá. Gracias el jueves, y ya el próximo jueves vamos a poder analizar varias cosas. Con los números. Varias cosas, además. Chao. Estamos coludidos, pero para entregarte información, opinión y debate,
Es combinación clave en la 92.9 y radiolaclave.cl. La clave del emprendimiento está en la 92.9.